estando ahí de pie, ahora ya podemos sentarnos, ¿verdad? Vamos a leer, iglesia, Lucas capítulo 5, amén. Versículo 27, amén, el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo, amén, gloria al Señor. ¿Cuántos son libres, iglesia? Amén. Importante es tener esta libertad que Dios nos da para poder servir, adorarle, porque esta libertad que Dios nos da, iglesia del Señor, es una libertad que nos lleva a poder honrar y glorificar el nombre del Señor. Difícilmente veo, iglesia, que podamos adorarle a Él siendo esclavos. Pero si Cristo nos hace libres de esa esclavitud, iglesia del Señor, yo creo por fe, iglesia, que podremos adorarle en espíritu y en verdad. Porque el que no adora en espíritu y en verdad es porque hay esclavitud en el corazón aún. Pero aquel que ha sido libre, iglesia del Señor, y vive según la ley del Espíritu, y no la ley simplemente de la letra que justifica y se justifica a sí mismo, iglesia, pero el que vive en la gracia y vive por el Espíritu del Señor, iglesia, todo lo que hace prospera y agrada al Señor. Amén. Esa es nuestra misión, iglesia del Señor. Amén. Mira, iglesia, Lucas capítulo 5, versículo 27, dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. También puede tomar asiento, gloria al Señor. Iglesia, la palabra que quiero compartir es, así como nuestro Señor, nuestro Maestro, ¿verdad? Nuestro Señor es un Dios tan sencillo y tan práctico, ¿verdad? Y tan directo en lo que Él quiere compartir, iglesia del Señor. Yo quería compartirles, iglesia, hablando de este punto de visión, sobre el llamado que Dios hace sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos son llamados, iglesia? Amén. ¿Cuántos Dios ha tocado su corazón, ese llamado de intención? Muchos huyen del llamado, iglesia. Tú puedes invitar a muchas personas a venir a un encuentro como el de esta mañana, o puedes invitar a una persona para que venga a un grupo pequeño, pero como ya tiene conocimiento de una luz verdadera, no quiere venir a los pies del Maestro, porque no quiere que sus obras sean reprendidas, obras de pecado. Iglesia, somos llamados para que la luz alumbre nuestra vida. Pero el que quiera vivir una vida de pecado no puede venir a la luz, porque la luz todo lo descubre. La luz, iglesia, todo lo destapa. La verdad de Cristo todo lo descubre, iglesia del Señor. Ante la verdad yo creo que no hace falta ni hablar. Una simple mirada como el llamamiento de Mateo es suficiente para descubrir el corazón. Y hoy, iglesia, compartiendo este mensaje, a mí me llama la atención, iglesia del Señor, de que Mateo era un hombre publicano, marcado de una manera, iglesia del Señor, ante el pueblo de Dios como errante, como persona imperdonable, como persona despreciable, un traidor para muchos. Pero Jesús, iglesia, pasando por ese lugar, y no por casualidad, porque Dios no pasa por lugares por casualidad. Dios nunca va a un lugar por casualidad. No existen las casualidades, iglesia. Existe el propósito de Dios. Existe la voluntad de Dios. Jesús en cierta ocasión exclama, iglesia, y nos enseña en su palabra que Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Yo no sé, iglesia, si tú estás perdiendo el tiempo, pero no vivir en la voluntad de su palabra es perder el tiempo y no saber qué tenemos que hacer. Pero si nosotros aprendemos del Maestro, iglesia del Señor, sabremos cuál es nuestro cometido en esta misión. Y cuando suena la palabra misión, iglesia, no es la película que tú te imaginas. A veces al pastor le digo en broma: misión imposible, misión Tom Cruise. Pero no es esa misión, iglesia. La misión de Jesús va mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar. ¿Quién diría o quién apostaría o daría algo por este hombre Mateo? Y aquí está la escritura, donde él escribe, iglesia del Señor, todos los relatos y vivencias de Jesús. ¿Quién diría, iglesia del Señor, que este hombre, despreciado por todo el pueblo de Dios, por todos los amigos, compañeros, conocidos, Dios se para y le mira, iglesia del Señor?
Hoy Dios nos está mirando, iglesia. Aleluya. Pero no te ve por fuera, está viendo el corazón hoy, iglesia. Porque lo de afuera es muy bonito. Algunos no son tan bonitos por fuera, pero por dentro sí que lo son. Gloria al Señor. Pero iglesia, Dios no viene perdiendo el tiempo en ver el interior. Cuando Dios nos ve, iglesia, no ve el exterior, no ve tu peinado, no ve cómo huele tu perfume, no ve tu zapato, no va a ver tu ropa si está muy limpia, si huele bien. Va a ver tu corazón, iglesia. ¿Y qué tendrá la mirada de Jesús como llama de fuego, verdad? ¿Qué tendrá la mirada de Jesús, iglesia del Señor? Que cuando penetra a lo más profundo de nuestro ser, iglesia, algo hace reacción en nuestro corazón. Porque hay que entender una cosa, iglesia. No solamente somos carne y hueso, hay un alma, un espíritu que aclama y gime dentro de nosotros. Hay algo, iglesia, que nunca podrá ser saciado ni con comida, ni con bebida, ni con dinero, ni con lujos, ni lo que veas en tus ojos, ni lo que escuches. El alma necesita de Dios. Nuestro ser necesita de Dios. Pero a lo mejor aún no entendemos, o aquellos que empiezan a escuchar el Evangelio no lo entienden aún, pero saben que hay una necesidad dentro de su interior. Y que bien, iglesia, porque la palabra de Dios tiene vida. Y cuando hablamos de vida, nos imaginamos la nevera llena. Nos imaginamos un buen coche. Pero las palabras de Jesús cuando dice vida es a la necesidad que hay en el interior, iglesia. Lo más necesario, iglesia, no lo exterior, más sí lo interior. A veces queremos ser sanados y restaurados por fuera, pero ¿y por dentro, iglesia? ¿Y por dentro? A veces queremos ver una apariencia ante la luz de una lámpara, pero la luz de Cristo va a alumbrar donde no alumbra esta lámpara, iglesia del Señor, es nuestro interior. Este hombre fue alumbrado por la mirada de Jesús. Pero no simplemente basta con la mirada de Jesús. Jesús tiene que soltar una palabra. Iglesia, ¿cuánto creen que Dios aún sigue hablando? Amén. ¿Cuántos creen, iglesia, que Dios aún puede soltar su voz y en su misericordia tú puedas escuchar su voz? Amén. Jesús soltó una palabra a ellos. Y esa palabra, iglesia del Señor, no son palabras simplemente de elocuencia, ni de inteligencia, ni para quedar bien ante toda esa multitud que podía haber ahí en ese lugar. Las palabras de Jesús hizo que Él reaccionara. Y nosotros necesitamos, iglesia, ser comisionados por la palabra de Jesús. Una palabra, iglesia, que no es simplemente una voz bonita o de hombre, sino que es la voz de Dios. Es la misma palabra de Dios penetrando, iglesia. Iglesia, tú podrás resistirte, pero llega un momento que ya no puedes más. Porque la palabra es pura y santa y verdadera. Y cuando penetra de tal manera tu vida, tienes que reaccionar. Tiene que haber una reacción en tu interior que te impulsa a seguir a Jesús. En cierta ocasión, porque muchos se escandalizan con Jesús, hoy en día también. Porque las palabras de Jesús son tan poderosas, iglesia del Señor, y a veces aún no tenemos esa mente en Cristo, una mente renovada. O no nos dejamos moldear por las manos del alfarero. Y hay palabras que Jesús nos va soltando y no las entendemos y nos escandalizamos de Él. Y Jesús tiene que volver y decir, vosotros también queréis iros como estos que me seguían, queréis iros también iros. Pero Pedro tiene que exclamar y decir en la gracia del Señor, en la misericordia y por revelación del Espíritu del Señor, ¿verdad, iglesia? Porque todo es revelado por Él y para Él. ¿Dónde vamos a ir, Jesús? Si tú tienes palabra de vida. La palabra de vida, iglesia, es lo que nos comisiona a hacer la misión. Aleluya. Puede ser que no haya mucha economía. Puede ser, iglesia, que no tengamos local o ladrillos. Pero lo que impulsiona el corazón del hombre y de la mujer a hacer la obra de Dios no son ladrillos, no es el papel pintado que dice moneda o billete. Es la palabra de Dios que arde en tu corazón y te hace ir a lugares que jamás pensarías que
ibas a ir, pero no lugares bonitos, iglesia, lugares que a lo mejor huelen, lugares que hay peligro de muerte o destrucción, pero como hay una palabra que arde en tu corazón, tú eres capaz de ir a ese lugar. Amén. Porque no eres tú el que va porque quieres ir, es Dios el que te envía, iglesia del Señor. Mirad, iglesia, que el llamado de Dios, porque cuando entendemos o nos viene a la mente la palabra misión, o la palabra misionera, o la palabra de ir y predicar el Evangelio, automáticamente ya queremos hacerlo. Pero mirad, iglesia, si nosotros miramos detenidamente, la palabra dice en el versículo 28, dejándolo todo. Y para seguir a Cristo hay que dejarlo todo. Oh, aleluya. ¿Qué será todo, iglesia? ¿Qué se referirá, iglesia, que lo dejemos todo? ¿Qué era Mateo? ¿Qué somos nosotros? ¿O qué éramos nosotros? La palabra enseña, iglesia, que a veces queremos mirar para atrás, como que quisiéramos volver a la vieja vida. ¿Qué éramos y qué somos hoy, iglesia del Señor? Porque, iglesia, cuando nosotros empezamos a mirar de nuevo atrás, es porque aún no hemos dejado todo. Aún queda algo en nuestro corazón que nos hace mirar atrás. Mirar atrás, iglesia, es una señal, iglesia, de que no hemos dejado todo. Y la gran comisión y la gran misión que tenemos como pueblo de Dios, como hombres y mujeres de Dios, es dejarlo todo. Aleluya, Dios santo. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo, iglesia? Gloria a Dios. Pero no porque yo voy a hacerlo porque quiero, no, porque hay una palabra en tu corazón que te arde, iglesia. Hay una palabra que te convence para que tú lo dejes todo. Porque aquí no se trata de obligaciones. Aquí no se trata simplemente de vara, iglesia del Señor. Se trata que el Espíritu del Señor nos convenza de tal manera que lo dejemos todo. Alabado. Pablo declara, iglesia del Señor, que lo dejó todo. Lo tenía por basura, por ganar a Cristo. Todo, iglesia, y cosas a lo mejor muy buenas, humanamente, que tendrían su valor, pero para Dios eso, para él no tenía ningún significado. Y la palabra de Dios enseña algo maravilloso, porque cuando ya no tiene significado tu vida, porque tu vida ahora está en Cristo Jesús, la palabra tiene que decir algo y exclama algo maravilloso. El sentir que hubo en Cristo Jesús también hay en nosotros. Este sentir de Jesús, iglesia, de tal manera que nosotros tengamos las cosas por basura para así ganar a Cristo y cumplir el propósito de Dios. Aleluya, santo. Yo no sé si te sigues enamorando de Jesús. Aleluya. Pero hay que mantener esa relación, esa amistad, ese amor, ese compromiso. Y a mí me llama la atención, iglesia, de que la palabra de Dios nos enseña que nos levantemos y dejemos todo. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. En esta mañana, ¿cuántos quieren seguir a Jesús, iglesia? Amén. Hay que dejarlo todo, iglesia. Y nos va a doler. Y va a haber una lucha interna. Y no vas a querer, iglesia. No vas a querer. Pero, iglesia, yo creo que Dios tiene poder. Y nos ha dado un espíritu que no se puede resistir. Mirad, iglesia del Señor, el Espíritu del Señor. Una de las muchas cualidades que tiene iglesia del Señor. A mí me encanta cuando Esteban, ante el concilio, empieza a abrir su boca y el Espíritu de Dios empieza a hablar de tal manera que era irresistible. Los hombres empezaron a coger sus dientes. No podían con este hombre porque no era él, la iglesia del Señor. Y yo creo, iglesia, que necesitamos que el Espíritu de Dios, que hace morada y habita dentro de nosotros, nos ayude, iglesia, a poder dejar aquello que no queremos dejar. Aleluya. Porque hay cosas que es fácil dejarlas, iglesia, y las cosas visibles aún más son más fáciles de dejar. Pero las cosas que nadie ve o que nadie conoce aún de nuestra vida son más difíciles de dejar. Pero ahí, iglesia, tiene que intervenir esa intervención divina, de tal manera que nosotros, iglesia,
lleguemos al punto de dejarlo todo para seguir a Cristo. Alabado Deus Santo. Mirad, iglesia, Jesús hace un llamado precioso y me encanta, siguiendo hablando de este capítulo 5, versículos 31 y 32, nos dice así la palabra. Respondiendo a aquellos que se justificaban, aquellos que eran los santos, aquellos que tenían la palabra de vida, aquellos que tenían luz en medio de las tinieblas para aquellas personas. Jesús dice, y respondió, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es un primer llamado misionero. Dios no te llama a las naciones, te llama a arrepentirte, iglesia. Te llama al encuentro de tal manera que nosotros nos dejemos todo para seguir a Cristo. Porque ¿de qué me serviría a mí si Dios me llama para una misión y me quedo en la mitad? ¿De qué me sirve que Dios me llame en una misión si yo no llego a la meta que es Cristo, la corona de vida? ¿Para qué me sirve, iglesia? ¿Para qué esa misión? Yo no quiero esa misión. Yo quiero llegar a la meta y esa es nuestra misión. Por eso tiene que haber un encuentro de tal manera que haya un arrepentimiento en nuestro corazón. Dios ha venido a llamar a enfermos, iglesia, a debilitados, ha venido a llamar a la escoria de la humanidad, llamados para hacer la misión, pero con un propósito mayor, iglesia. Y el primer propósito, iglesia, es dejarlo todo para seguir a Cristo. Y hay un arrepentimiento genuino. Y no porque tú te quieras arrepentir, porque no queremos en ciertas ocasiones, pero sí que el Espíritu de Dios nos ayude y nos convenza de todo pecado. La iglesia del Señor realmente muchas veces ha pecado, iglesia. Hay pecado en nuestros pensamientos, hay pecado en lo que vemos, hay pecado en lo que escuchamos, hay pecados en lo que sale del corazón, pero tenemos el Espíritu de Dios que redarguye, que nos avisa, que nos despierta, que nos guía, que nos conduce, que nos exhorta, que nos enseña. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu de Dios? Por eso el Espíritu de Dios nos convence aún hoy de pecado, iglesia, porque seguimos siendo pecadores. No practicamos el pecado, pero seguimos estando sujetos a un cuerpo débil. Pero Dios nos da el dominio propio, iglesia, para que podamos hacer la misión. Por eso, iglesia, no te preocupes por la misión de ir, porque la primera misión, iglesia, es tener el encuentro con Jesús. La primera misión es levantarte, dejarlo todo y seguir a Cristo, hacer un banquete, invitar a Jesús en tu casa, que es nuestra vida, iglesia del Señor, y mira cuántas personas había en nuestra vida. A veces la casa, cuando invitamos a Jesús, la casa está desordenada, está sucia, está llena de pecado, pero Cristo igual entra en esa casa, porque Él quiere venir a tu encuentro y a tu encuentro, y produce en nosotros un arrepentimiento, iglesia. Mirad, iglesia del Señor, San Mateo capítulo 6, versículo 24, también nos enseña algo maravilloso, que no podemos servir a dos señores, porque servir también es una misión. Y nosotros, iglesia, nuestro Dios es Rey. ¿Cuántos para Él? El Señor es Rey. ¿Cuántos para Dios Rey? Pero también es Señor, Él es el señorío de nosotros. Él tiene que ser el dueño de nuestra vida. Pero nosotros queremos ser dueños de nuestra vida. Por lo tanto, Él no es Señor de nosotros. Él tiene que reinar y se tiene que enseñorear de nosotros, tiene que gobernarnos. Todo es para Él. ¿O no es para Él, iglesia? Amén, aleluya. Por eso Jesús tiene que decirnos aquí y enseñarnos en su palabra que no podemos servir a dos señores. Y si no está el Espíritu del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a servir a dos señores. Pero realmente no estamos sirviendo a Dios. Porque Dios no es un Dios de mitades, iglesia. La palabra enseña que Dios no puede ser burlado. O servimos a Dios o no servimos a Dios. Queremos ir a hacer misiones y estamos con dos pensamientos y el corazón está dividido y queremos hacer misiones. Cuando el corazón está dividido dentro de nosotros. Pero no dividido por causa de Cristo, sino por causa, iglesia, de nuestra concupiscencia, los deseos de la carne y por dar lugar a la carnalidad. Porque la palabra declara, iglesia,
que el ocuparse de la carne es corrupción, es muerte. ¿Qué tiene la carne, iglesia? Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz, es gozo en el Espíritu. Y claro, iglesia, cuando nosotros venimos a cultuar al Señor y es todo carnal, huele mal. No es un olor grato al Señor nuestro culto racional. Porque iglesia no solamente hay que venir con el cuerpo. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está ese culto racional? ¿Dónde está la mente y el corazón? Todo conectado, iglesia del Señor. Hechos capítulo 2 y capítulo 3, todos estabas en el cenáculo juntos, orando con un solo propósito, y de repente vino un Espíritu del Señor. ¿Cómo queremos que venga el Espíritu del Señor si no estamos de acuerdo en nuestra mente y en nuestro corazón, iglesia? Dios no es un Dios de desorden, Él es orden. Dios no es un Dios de confusión. Nosotros somos los que estamos confundidos, iglesia. Pero la palabra trae rectitud y orden. La palabra, iglesia, endereza lo torcido de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser enderezados? Yo quiero ser enderezado, iglesia, porque eso es vida. Eso se llama crecimiento. Eso se llama fruto. Pero mirad, iglesia, hay dos pensamientos. Hoy es domingo y estamos aquí, iglesia. Pero el simplemente hecho de venir aquí, simplemente es un poco el servicio al Señor. A Dios se le sirve, iglesia, en todos los lugares. Donde estemos, hay que servir a Dios. Pero no servir por servir, sino que nos ha dado su Espíritu, iglesia. Nos ha dado una dirección, una brújula, para que todo lo que hagamos tenga provecho. Porque no se trata simplemente de hacer y de hacer. Se trata de hacer, pero por medio del Espíritu. Alabado Deus Santo. Para que todo junto, iglesia, glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Porque por ahí hay muchos que predican, iglesia, pero ¿dónde está el Espíritu del Señor en su vida? ¿Dónde está? Mirad, iglesia, Pedro es incomodado en una de sus oraciones y el Señor se le muestra, le baja una cesta llena de animales, tiene un trato ahí con él, porque Dios sigue tratando. Sigue tratando nuestra mente y nuestro corazón. No llames común y mundo lo que yo ya he limpiado. Ves a un lugar, ahora tocarán tu puerta, no te preocupes, no van a hacerte nada. Ve con ellos y van a una casa. Eso es ser guiado por el Espíritu. Eso es hacer una misión guiado por el Espíritu del Señor, no por un impulso. No porque lo diga el pastor o lo diga el hermano o la hermana, no porque lo vean en un vídeo, sino porque el Espíritu del Señor testifica todas las cosas, iglesia. Si nosotros recibimos hoy el mensaje, ahora lo que tenemos que hacer es orar y pedir dirección y discernir todas las cosas. ¿Por qué, iglesia? Para que no sea el impulso, para que no sea la emoción, para que no sea nada que no sea de Dios. Aleluya. Por eso hay que pedir dirección. Pero claro, yo no quiero, porque cuesta mucho. Hay que ayunar, hay que consagrarse, hay que dedicarle tiempo, y no quiero, no tengo tiempo, y el poco que tengo no lo quiero dedicar a Dios. Y todo carnal, todo carnal. ¿Y qué recogemos? Corrupción, corrupción. Todo sale mal, todo no sale igual. La palabra dice algo maravilloso, iglesia, cuando la sal pierde su sabor, es insípido. Todo carnal, es insípido. Tiene que estar el Espíritu del Señor para que traiga vida. Aleluya. Porque si no hay vida, iglesia, ¿de qué sirve? Mirad, iglesia, Josué capítulo 24, versículo 15, deja bien claro: escojaos a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Vosotros, si queréis servir a los dioses de Egipto, a los dioses amorreos, a los dioses de aquí, a los dioses que queráis de la Magdalena, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y servir es una misión, iglesia. Y yo hago esta pregunta, iglesia: ¿a quién estamos sirviendo? ¿A los señores? ¿A los dioses amorreos? ¿A qué dioses? ¿Al del dinero? ¿Al del orgullo, el ego? No lo sé, iglesia. Pero solo podemos servir a Dios. Y Mateo capítulo 22, versículo 14, dice que todos somos convidados y llamados a las bodas. Pero, como bien hemos dicho en la oración de misiones, los obreros son pocos.
Todos somos llamados, iglesia, y todos somos candidatos a poder servir a Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todos como hijos. Pero, iglesia, Dios demanda de nosotros no simplemente a ser llamados. ¿Cuántos son llamados? Amén. Pero ¿cuántos son obreros, iglesia de las vidas? Aleluya. Eso nos llama a un compromiso. Iglesia, la palabra enseña que no hagamos votos a la ligera. El compromiso no puede ser a la ligera. Porque una vez que está atado ese compromiso, luego tiene sus consecuencias. La palabra enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger para su vida, su ministerio, su vida espiritual, para su intimidad, para su familia, para su esposa e hijos, en todas las áreas de su vida. Entonces, iglesia del Señor, Dios nos llama a ser obreros para sus mies. Pero nadie quiere comprometerse, iglesia. Yo quiero salvarme, pero no quiero comprometerme. Yo quiero tus bendiciones, pero no quiero comprometerme. Como decía el hermano, nosotros seguimos a Dios por lo que Él es. Y para seguir a Dios por lo que Él es, hay que ser obreros de sus mies. Aleluya. Porque si no somos obreros de sus mies, simplemente queremos a Dios por lo que nos da. Y cuando Él deje de darnos, iglesia, ¿qué va a pasar? Porque Dios también nos puede dejar de dar. Dios puede cerrar la fuente, iglesia. ¿Cuánto creen? La Biblia declara que hubo como 400 años de silencio. ¿Cuántas generaciones? La Biblia declara que había tiempos que escaseaba la nación. Entonces Dios puede cerrar el grifo. Dios puede tener misericordia, pero Dios también es justicia. Y cuando Dios quiere obrar y hacer algo, lo va a hacer, iglesia. Y pasan generaciones. Entonces, iglesia, serviremos a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él es. Hay una palabra, iglesia del Señor, que a mí me encanta. Que creo que es por este Josué. Que la palabra enseña, iglesia, que había dos noticias, una buena y una no tan buena. La buena es que Dios daba la victoria al pueblo de Dios. Pero la mala es que Dios iba con ellos. Y el pueblo, iglesia, empezó a gemir en su corazón, a estar triste. Porque, iglesia, ellos querían al Dios de su pueblo. No querían simplemente la victoria. Y yo me pregunto, iglesia, ¿qué es mejor? ¿Estar donde fluye leche y miel, pero sin la presencia del Señor? ¿O estar un tiempo en el desierto, pero que esté Dios con nosotros? Aleluya. Porque en el desierto, iglesia, aunque estemos pasando el desierto, está la columna de fuego, está la nube, está las codornices y está el agua que brota de la roca. Está la presencia de Dios. Por eso, iglesia, no queramos a Dios por aquel maná que fluye leche y miel. No, iglesia, queramos a Dios por lo que Él es. Aleluya. Pero, iglesia, para llegar a ese punto, que parece fácil decirlo en palabras, pero qué difícil es vivirlo y sentirlo, comprobarlo, experimentarlo, iglesia, en tu espíritu, en tus carnes, en tus huesos. Cuando uno sirve a Dios por lo que Él es, está comprometido. Lucas, capítulo 14, iglesia, versículo 25, nos enseña lo que cuesta seguir a Cristo. Para muchos, cuesta mucho seguir a Jesús. Es un coste imposible. Yo no puedo seguir este evangelio, claro, iglesia. Si no nos dejamos moldear por las manos del alfarero, ¿cómo vamos a ser utensilios usados por Dios? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo se va a derramar esa agua del Espíritu a nuestras vidas? Si no nos dejamos moldear por Dios. Para muchos, iglesia, seguir a Cristo es difícil. Mirad el versículo 1, el versículo 25 de Lucas 14, dice: grandes multitudes iban con Él. Claro, iglesia normal. Es la lotería para nosotros. Es la lotería. Nos sana, nos quita la lepra, nos da panes y peces. Yo no me quiero despegar de ahí. No lo conozco mucho, sé que se llama Jesús, pero me da tantas bendiciones. Pero Él tiene que volverse, iglesia. Nuestro Dios habla a nuestros corazones, iglesia.
Porque iglesia, Dios conoce el corazón en esta mañana. Aleluya, Santo. Cuando nosotros vamos ante Dios, iglesia, tiene que ser con temor y reverencia porque ya sabe la intención del corazón. Ya lo sabe, iglesia. Va con ventaja, ¿verdad? Nuestro Señor, y tú dirás, Señor, eso no vale. Tú vas con ventaja, yo no, Señor. Tú ya sabes con qué intención vengo delante de tu presencia. Ya a veces las intenciones no son buenas, pero las misericordias del Señor son tan grandes, iglesia, que aún nos deja ahí un poquito de tiempo. Queriendo, iglesia, que nuestro corazón se humille. Porque como Dios conoce los corazones, iglesia, al altivo lo mira de lejos, porque no lo puede ver más, pero de lejos porque no se puede tratar. Pero cuando Él ve un corazón que se humilla y se quebranta, ahí está Dios. Por eso, iglesia, a Dios no se le puede confundir ni engañar. A los hombres sí, podemos poner la cara así, como las telenovelas, y actuar un poco. Y poniendo un fondo de música ahí, y así en ambientes más que pena. Pero con Cristo no hay música que valga, no hay escenario que valga, no hay teatro que valga. Ahí tienes que ir tú, iglesia. Sí, iglesia, con tu corazón. Y si tu corazón es tan soberbio y tan duro, iglesia, como Dios no quiere que te pierdas, lo vas a pasar muy mal para que se quebrante ese corazón. Aleluya. Porque Dios te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que no quiere que te pierdas y vas a sufrir un poco aquí. La Biblia dice que muchos se rebanarán aunque sea pasando por fuego. Misterio, iglesia del Señor. ¿Cuántos padecimientos, iglesia? Dios sigue trabajando, Amén. Dios ha hecho su labor en la cruz, pero está a la vista del Padre, pero Él sigue trabajando en sus mies, en los negocios del Padre. Nuestro Dios no está simplemente ahí sentado comiendo uva, Está trabajando, iglesia, está orando, se está manifestando. Su Espíritu aún está sobre la faz de la tierra haciendo su obra, deshaciendo toda obra del diablo, iglesia. Versículo 26 dice así la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oh, Santo. ¿Hay obreros aquí? Amén. Porque el obrero es compromiso. Y aquí el Señor nos aprieta un poco más, porque las multitudes le seguían por lo que Él daba y no por lo que Él es. Y cuando Él muestra lo que es, vámonos de aquí. No nos interesa. Aleluya. Porque, iglesia, cuando Dios se manifiesta, puede ser que nos desengañemos un poco. Porque nosotros tenemos un concepto de Dios y va a depender también de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra madre, y tendremos un concepto de Dios y luego nosotros mismos nos hacemos ese concepto de Dios. Pero cuando Él se revela tal y como Él es, puede ser que nos desengañemos y ya muchas multitudes no seguían a Jesús. Dura palabra, versículo 16. Aquí nos está diciendo, iglesia, que no ames a tu esposo y a tu esposa. No lo cojas como pretexto y excusa, porque la palabra enseña que el hombre tiene que amar a su esposa, dar su vida, cuidar bien a sus hijos, regañarles, pero con amor, con sabiduría. La esposa también sujeta a su esposo. Iglesia, no transgiversemos las cosas, no pensemos un concepto malo. Dios tiene que ser el todo. Aleluya, Santo. Y el que es obrero en sus mies, para Dios es todo. Alabado Dios. Y en todos, tu familia, tu casa, tu negocio, tu economía, tu salud. Todo lo que tú tienes prosperará, iglesia, hasta tus animales. Amén. Porque así lo dice también con Abraham. Pero nos habla de compromiso, iglesia. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Santo Dios. No puede ser aquel que no lo deja todo y me sigue como Mateo, como Leví. ¿Qué clase de discípulos somos? Porque Jesús nos enseña cómo debe ser el discípulo. Iglesia, discípulos se refiere a que somos pupilos. Estamos aprendiendo del Maestro. Es más, iglesia, Pedro negó a Jesús injuntando, pero su andar y su forma le delataban. Porque estar con Jesús desapega, ¿verdad?
Estar con personas que se apegan a la forma de hablar, a la forma de pensar. Seguramente que nosotros hablábamos en un contexto muy distinto antes de venir a los pies del Maestro. Hablábamos, pensábamos, movíamos los brazos, decíamos barbaridades por nuestra boca. Pero Cristo, cuando en su misericordia nos llamó, nos escogió, nos tocó, se manifestó en nuestras vidas, empezó a transformar y cambiar nuestra forma de ver, de sentir. Y empezamos a juntarnos con gente piadosa, santa, que busca el rostro del Señor, y ahí hemos ido aprendiendo unos de los otros. Y Pedro, aunque negó a Jesús y aún juramentando, pero también fue mirado, iglesia, también hubo una mirada profunda entre Jesús y Pedro, porque Jesús ya lo sabe todo, iglesia, sabe la intención del corazón. Y aun negando a Jesús, iglesia, le delataba su forma de ser, de que era un discípulo de Jesús. Iglesia, para ser discípulo de Jesús y aprender de Él, tenemos que dejarlo todo, iglesia. Y que Él sea el todo en nosotros. Hay que dejarlo todo para que sea el todo en nosotros. Iglesia, ponte sobre tus pies. Oh, Santo. Abraham entregó algo muy maravilloso, su Isaac. Y eso a la mente humana, carnal, no, Señor, yo no lo haría. Pero Dios nos llama, iglesia, a ser obreros de sus vidas. Abraham, seguramente que esta noticia le pesó mucho en su corazón, pero el texto dice que prontamente en la mañana empezó ya a preparar para hacer la voluntad del Señor. Yo no sé, iglesia, si nosotros dudamos aún de Dios o no conocemos a un Dios más profundamente, pero Dios nos va a pedir algo que nos duele, algo que nos toca, algo que toca las partes, las fibras más profundas de nuestro ser. Porque, iglesia, dar cosas que sean fáciles, cualquiera las da. Pero Dios siempre nos pide, mirar, nos pide que, iglesia, que amemos a los que no nos aman, que saludemos a los que no nos saludan. La palabra también relata que debes de comer a aquel que no te puede dar a ti nada a cambio. Porque si tú invitas a una persona económicamente bien a cenar a tu casa, posiblemente te va a invitar a su casa. Pero si tú invitas a un pobre que no tiene nada que darte, iglesia del Señor, tu recompensa está en el cielo. Aleluya. Por eso, iglesia, los parámetros del reino de Dios son muy distintos a los parámetros del reino de la tierra. Dios siempre lo que te va a pedir, iglesia, te va a costar un poquito. Amén. Pero gloria a Dios, iglesia. Porque si queremos cambiar, nos tiene que costar. Amén. Porque el verdadero cambio cuesta. Oh, Santo. Cierra tus ojos, iglesia. Si esta palabra te ha hecho bien, iglesia, si esta palabra ha llegado a tu corazón, iglesia, Oh, no la dejes escapar por nada, iglesia. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo para que esta palabra la confirme en los corazones, iglesia, sobre su pueblo, sobre cada casa, sobre cada familia, para que no sea simplemente una palabra, va a ser el Espíritu recordando la palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido ministrada, Señor, tal cual, Señor, ha sido Padre dada a mi vida, Dios. Yo oro, Padre, por mi casa, porque yo soy el primero, Señor. Yo soy lo primero, Padre, que necesita ser, Señor, conducido, guiado, Señor, y entregarte lo que más me duele, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que tú bendigas tu iglesia y cada familia. Toma cada varón, cada mujer, cada matrimonio. Toma cada hijo, Señor. Toma tu iglesia, Padre, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús para que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, tú puedas testificar todas las cosas, Señor. Que tu Santo Espíritu venga convenciendo, Señor, los corazones. Padre, queremos servirte, Padre. Queremos conocerte más. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Ay, Espíritu Santo. En esta hora nos humillamos delante de tu presencia. Oh, aleluya. Y queremos, Señor, que hoy tú nos mires. Míranos con tu mirada, Dios. Que tu Santo Espíritu ahora ministre en nuestros corazones, Señor, ahora, Padre. Y tú nos ayudes a dejarlo todo para seguirte, Dios. Ayúdanos a conocerte, Dios.
Llévanos a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en lo que tú quieres manifestar, Padre. Aquí hay un pueblo dispuesto, Señor, que tú has preparado, Señor, ataviado, Señor, para vivir en santidad en medio de este mundo, Dios. Para dar testimonio de un Dios vivo y verdadero, Padre. Pero yo oro, Padre, para que podamos experimentar al Dios que adoramos, al Dios que servimos. Yo te ruego que te sirvas, Padre, de tu iglesia. Sírvete del mayor al menor, Padre. Yo te ruego que la palabra, Señor, quede grabada, quede, Señor, escrita en los corazones, en las conciencias, Señor, en las mentes, Padre. Que esta palabra produzca vida, que esta palabra produzca arrepentimiento, que esta palabra nos acerque más a ti, Padre. Que esta palabra nos redarguya, Dios mío, y nos levante, Padre. Oh, mi Señor, te amamos porque tú nos amas, Señor. Y tu amor ha sido puro y santo. Ese amor que pudre todo yugo, Señor. Oh, Padre, ese amor que pudre, Señor, el pecado. Oh, Padre, en el nombre de Jesús derrama de tu sangre. Esa sangre preciosa que limpia, Señor, que purifica. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, danos tu palabra, Señor, para dar firmeza a nuestros pies. Para caminar por fe y no por vista. Tu palabra tiene poder, Padre, por medio de esta fe en Cristo Jesús. Esta fe que es dada por Dios y no de los hombres, Dios mío. Queremos vivir por fe. Queremos vivir bajo, Señor, la palabra de autoridad y de poder. Manifiéstate, Señor, en lo más profundo de los corazones, Señor. Y saca a la luz todo lo que hay en el corazón, para ser sanados, restaurados, libertados, Dios, para estar firmes y no confundidos, Señor, para perseverar hasta el fin, Dios mío, y llegar a tu trono de gloria y de poder y de gracia, Dios, y estar contigo en la eternidad en esas moradas, Dios. Aleluya, Dios. Oramos para que tú despiertes a tu pueblo, a tu iglesia, Dios, a tener un encuentro, Señor. Aleluya. Y ese encuentro marque, Señor, la misión. Ese encuentro marque, Señor, nuestra vida, Señor, de tal manera que no seamos los mismos, Señor, de tal manera que nosotros tengamos todo por basura, Padre, para ganar a Cristo, Señor. Este Cristo, Señor, predicado, Señor, crucificado y resucitado al tercer día, Dios. Ayúdanos, Señor. No simplemente queremos ser llamados, queremos ser escogidos, Señor. Y eso imparte de la decisión del corazón. Tu palabra nos enseña que escojamos a quien sirvamos, Señor. Incluso escogerte a ti, Señor, tú, Padre, pones testigos. Padre, seguirte es un compromiso, Señor. Y tú pones testigos, Padre, para que haya testimonio los vivos de la tierra. Yo te ruego que nos ayudes a seguirte y a serte fiel hasta el final de nuestras vidas, Señor. Que no seamos infieles, Padre. Ayúdanos a perseverar, Padre. Aunque sea lo último de nuestra vida, que seamos fieles, mi Señor. Porque servirte es un compromiso, Señor. Yo te ruego que nos ayudes y nos capacites y nos des gracia, Padre, para servirte, para adorarte, Dios mío. Y que todo lo que hagamos te glorifique, Señor, y te exalte. Muchas veces, Señor, te honramos, pero otras veces te deshonramos, Señor. Yo oro, Padre, para que tú nos ayudes a vivir una vida plena. Gracias por todo, Señor, en tus manos.